Buenas tardes a todos los que estáis aquí, pues ya nos hemos visto, llevamos un ratito cantando villancicos navideños, nos lo hemos pasado bien, aunque no tenemos la garganta, las voces como para cantar mucho, pero hemos estado celebrando que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros y eso es un buen motivo para celebrar. Y ahora pues vamos a pasar al estudio bíblico. A los hermanos del Facebook, pues bienvenidos. Es una lástima que no hayáis podido venir para poder vernos las caras y estar así juntos alabando a Dios. Pero gracias a Dios que tenemos también estos medios, Internet en este tiempo. Hace no muchos años esto era impensable, pero ahora podemos disfrutar de poder proclamar el Evangelio y enseñar la palabra también a través de las redes. Hoy vamos a continuar con el tema del mundo de las tinieblas, el reino de Satanás, las posesiones, todo ese mundo que es real, por eso lo estudiamos y hablamos de él, para conocer, porque, ¿sabes? Una cosa que Satanás quiere es que la gente sea ignorante. Cuanto más ignorantes, mejor. De hecho, esa táctica es algo que se ha empleado en el mundo. Los gobiernos, cuando querían dominar a las masas, a la población, pues cuanto más ignorantes fuesen, mejor. La religión, cuando quería influenciar y engañar a la gente, cuantos más ignorantes fuesen, mejor. Y Satanás pues hace lo mismo. Pretende que no conozcamos la verdad de la Escritura, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero gracias a Dios que siempre hay unos pocos hermanos como vosotros que tienen hambre de la palabra y buscan a Dios y escudriñamos las Escrituras y Dios nos bendice. Sin duda Dios te va a bendecir porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre provoca algo bueno en nosotros. Así que hoy continuaremos allí en Marcos capítulo 5, estábamos viendo el caso del endemoniado gadareno. Y hoy pues teníamos que comentar un poquito más lo de los cerdos y todas estas cosas. Así que vamos a hacer una oración primero para pedirle a Dios que nos dirija y empezamos. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y recibir el alimento espiritual que tú tienes hoy para nosotros. Gracias por habernos dado las fuerzas para venir a este lugar y reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú, Señor, estás obrando en medio de nosotros y te rogamos que tomes control en este tiempo, nos des la fuerza, la sabiduría para entender, para poder explicar tu palabra y que recibamos solamente la verdad, aquello que viene de ti. Por eso te pedimos tu dirección. Bendice a mis hermanos y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para los que también están escribiendo en el chat en directo. Germán ha escrito bendiciones, Noemí también ha escrito buenas tardes, Juan Bermudo también, pero Juan también está aquí en la iglesia. Hola Juan. Rosario también ha saludado, José Luis Calvo también y Gabriel y Yolanda también han saludado. Bueno, pues estamos en Marcos capítulo 5. Hablando de un caso de un endemoniado, aunque hemos estado leyendo otros casos en la Escritura, pero partimos de aquí y vamos girando en torno a este texto. Habíamos visto hemos visto varias cosas, llevamos varias semanas viendo acerca de esto, hemos contrastado lo que dice la Biblia y hemos comparado lo que dicen algunos libros escritos por hermanos que dicen tener un ministerio de liberación. Y entonces analizamos pues lo que ellos enseñan a la luz de la Biblia a ver si es así o no. Y como os decía, no tenemos ánimo cuando aquí desde la iglesia estudiamos la palabra y hablamos de pseudoterapias, hablamos de enseñanzas que algunos han transmitido y están equivocadas. Lo que hacemos es buscar la verdad. Yo agradezco que si de pronto digo algo equivocado y alguien me corrige y me dice, Víctor, esto que has dicho está equivocado, se tiene que hacer.
Es algo que tenemos que hacer porque nuestro objetivo no es defender ideas humanas, sino recibir la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, cuando este demonio, que no era uno, eran muchos, porque dice que se identificó como legión porque eran muchos demonios, el hecho de decir que era legión porque eran muchos no quiere decir que fuese a ser como una legión romana que podía llegar hasta 6.000 soldados. Nosotros utilizamos expresiones en el lenguaje y a veces esas expresiones no buscan que sean literales, sino que simplemente buscamos un efecto o explicar algo. Ahí entran las figuras retóricas. Nosotros en nuestro lenguaje a veces decimos, si me preguntan, ¿y cuántos erais el martes? Yo diré, vino todo el mundo. Pero eso no es verdad, no vinieron 7.500 millones de habitantes, que serían todo el mundo. Me refiero a que vino todo el mundo, los que suelen venir todos los martes. Entonces hoy no puedo decir eso, porque me faltan 2 o 3 que suelen venir el martes y no vinieron. Entonces hoy no vino todo el mundo. Pero entendemos lo que queremos decir con eso. Entonces el decir que era una legión no es que fuesen exactamente lo que era un grupo de legionarios romanos que podían ser entre 3.000 y 6.000. Pero sí que eran muchos y los cerdos que se precipitaron eran 2.000. Ahí sí que lo dice el versículo, 2.000 cerdos. No sabemos si los cerdos contaban a un espíritu por cerdo o se precipitaron todos en manada aunque no estuviesen todos poseídos. Esos detalles no los conocemos. Y tampoco tiene más trascendencia que eso. Ahora sí que quizás nos surge una pregunta. ¿Por qué ocurrió esto así? Cuando los espíritus son ordenados por Jesús que abandonen este hombre que estaba endemoniado, dice que los espíritus, los demonios, le rogaban a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Bien, sin duda es un texto que nos genera interrogantes y que no tenemos respuesta para todo. Quiero decir con eso que no hay que inventar, cuando la Biblia no nos explica el qué, no nos tenemos que inventar nada. Por ejemplo, hoy yo no os he traído ningún libro, pero tengo un libro que se titula Espíritus Territoriales. Y en ese libro se explica que los espíritus, los demonios, se organizan por territorios. Y se basa en esto, en que los demonios le rogaban a Jesús diciendo, no nos envíe fuera de esta región. Fundamentar toda una enseñanza en un solo versículo es algo que no tenemos que hacer nunca. En este caso ocurrió así, pero no se vuelve a repetir en ningún otro caso en la Biblia. No se da otra liberación que suceda de esta forma. Entonces, no podemos escribir un libro entero hablando de eso, basándonos en un versículo, en un caso que tiene muchos interrogantes y no tenemos respuestas. O sea, podemos inventarnos muchas cosas. Entonces se trata de respetar, donde la Biblia calla, nosotros callamos. Porque la Biblia nos va a enseñar lo que nosotros necesitamos saber. Las cosas que no necesitamos saber, no tenemos por qué entrar en ellas. Eso le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Ahora bien, hay cosas que sí podemos entender o podemos aprender. No está claro el por qué ocurrió esto así. Podemos afirmar o aprender lo que sí que el texto nos dice. Una cosa importante que vemos en este texto es que los demonios no podían por sí mismos tomar la iniciativa de decir, vamos y nos metemos en los cerdos. No, le están pidiendo permiso a Jesús. Esto sí que es una enseñanza y es importante que lo sepamos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tenemos que entender que Satanás no hace lo que quiere en este mundo. Para empezar, no posee a las personas que él quiere. Para sufrir una posesión demoníaca hay que abrir puertas espirituales.
Igual que para que el Espíritu Santo venga a morar a tu vida, tú tienes que estar dispuesto, tiene que ser voluntario, tú le tienes que pedir al Señor que perdone tus pecados, tienes que creer en Jesucristo como tu Salvador personal, tiene que haber una serie de requisitos y entonces dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. O sea, el Espíritu Santo no entra en la vida de cualquiera, entra en la vida de aquel que reúne unos requisitos, unas condiciones. De igual manera, podríamos decir que un espíritu demoníaco no puede poseer la vida de una persona así como así, porque si no, el mundo sería un caos. Satanás poseería, los demonios poseerían a todo el mundo. Y eso no puede ser. O sea, Dios ha establecido límites. Ahora bien, la persona es libre de su vida, es libre de sí misma, y la persona sí puede decidir involucrarse en el mundo espiritual de tal manera que abre puertas a los espíritus inmundos para que puedan entrar en su vida. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, tampoco lo podemos definir exactamente. No tenemos una guía en la Biblia y no nos podemos basar en las experiencias personales porque cada experiencia puede ser distinta. Por eso el otro día cuando mencionamos estos libros que escriben algunos que se denominan como tener un ministerio de liberación, principalmente todos estos libros y escritores se basan en las propias experiencias que ellos han tenido, pero las experiencias no son fiables porque estamos tratando con un mundo en el que el enemigo es mentiroso y nunca se va a mostrar con la verdad. Entonces las manifestaciones y las cosas que ocurran no son seguras 100%. Satanás puede estar dando una cara y después ser otra cosa. Y engaña perfectamente a cualquiera que está ahí tratando con todo esto. Ahora bien, si leemos en el Antiguo Testamento, Dios era muy firme en cuanto a ordenarle a su pueblo que no consultasen a los hechiceros ni a los que consultan a los muertos. Los que consultan a los muertos no hablan con los muertos, hablan con los espíritus, porque según la Biblia los que murieron ya no pueden tener contacto con los vivos, ¿no? Quedan separados por una gran sima, dijo allí Jesús en una enseñanza, y no pueden salir de allí ni pueden entrar de aquí, o sea, es imposible. Entonces detrás de todo eso está el diablo. Por eso Dios ordenaba a su pueblo que ni a los hechiceros, ni a los sortílegos, ni a los que consultan a los muertos, eso sería la nigromancia, ni a todo este mundo de espiritual, del ocultismo, Dios lo prohibía rotundamente. Y cuando a veces se entra en este mundo, estás abriendo puertas al diablo y entonces pueden ocurrir posesiones. A veces hay niños, hay adolescentes que se ponen a jugar con según qué cosas como puede ser la Ouija. La Ouija es una forma de invocar espíritus. Según los que las practican pueden ser espíritus de difuntos, pero ya sabemos que detrás de un espíritu de un difunto, en realidad el difunto no está, son demonios, son espíritus malignos. Entonces, sin ser conscientes, se entra en un terreno peligroso. Cuando yo le hablo a Dios, invoco su nombre, Dios me habla, Dios tiene relación conmigo. Si una persona invoca al diablo y esa invocación pues tiene unas consecuencias, tiene también implícito una serie de reacciones. Pero en este caso, ¿por qué? La pregunta no es ¿por qué los espíritus querían ir a los cerdos? Podríamos deducir que parece que los espíritus tienen como una cierta necesidad de estar en un cuerpo. Y si no es de una persona, pues para estar sin cuerpo prefieren el de un animal. Entonces aquí la pregunta es, ¿entonces los espíritus pueden poseer animales? Si Dios les permite, sí, parece ser. Porque aquí Jesús lo permitió. Pero eso también nos hace estar tranquilos, porque por un lado parece que no por sí mismo Satanás no puede decir vamos a poseer animales, si no nuestras mascotas correrían peligro, ¿verdad?
Y por otra parte, ¿para qué iba el Señor a permitir que eso ocurriese? Por eso la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús permitió eso? ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entrasen en los cerdos, aún sabiendo que se iban a precipitar y se iban a perder? Esa es la cuestión. Y ahí está la clave de la respuesta, en lo que ocurrió. No sabemos todo, pero podemos deducir algo. Mira, Jesús cuando hacía milagros, no siempre hacía los milagros de la misma manera. A veces lo hacía de una forma y a veces lo hacía de otra. ¿Por qué? Bueno, por las personas con las que trataba. Él no tenía que hacer fórmulas, ni rituales, ni nada. Él tenía el poder. Dios tiene el poder. Cuando él quería hacer un milagro, lo hacía y punto. Pero no siempre los milagros los hacía iguales. A veces la persona necesitaba una ayuda, podríamos decir una ayuda visual, para ver el milagro, para entender el milagro, para poder, una ayuda como para su fe, ¿no? Para que pudiesen entender. En este caso, si nosotros leemos lo que ocurrió, vemos que este hombre, el endemoniado, y los testigos, porque hubo testigos de todo esto, podemos decir que creyeron que la liberación se produjo porque vieron lo que le pasó a los cerdos. Si no hubiese ocurrido eso, todo habría quedado así en el aire, ¿no? Bueno, se liberó, sí, pero ¿y si no? ¿Y si sí? ¿Y si? Quizás, porque recuerda, estamos tratando con personas no judías, estamos en una región de los Gadarenos donde son gentiles, apaciguan cerdos y entonces no tienen un conocimiento bíblico, no conocen al Dios de Israel, son personas que se basan mucho en la superstición, personas que tienen sus propios ídolos, sus propios dioses. Entonces, la liberación ocurre de una forma visual. En otros casos no, pero en este sí. Pero si analizamos milagros de Jesús también podemos ver el mismo sistema. Por ejemplo, aquí mismo en Marcos, un poquito más adelante, en el capítulo 10. Marcos 10, leeremos un milagro de los que Jesús hizo. Leeremos el versículo del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy un poco resfriado y no puedo, pero si no lo hubiese escenificado, había pegado aquí yo unos buenos gritos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, aquí tenemos el caso de una sanidad de un ciego. Vamos a ver otro milagro, en este caso de también un ciego sanado por Jesús, pero como vais a ver, el sistema de sanidad fue distinto. Vamos a... Aquí mismo en Marcos, capítulo 8, leeremos del versículo 22 al 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo.
Él, mirándolo, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Bien, este otro ciego sanado, pero como os habréis dado cuenta, Jesús lo actuó de otra forma. Entonces tenemos dos milagros de dos ciegos. ¿Por qué? En el caso de uno, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te hagas? Maestro, quiero recibir la vista, conforme a tu fe te sea hecho. ¡Bum! Y el ciego dice: al instante vio. Y en cambio al otro lo saca, lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, escupe en sus ojos, le pone las manos encima, le pregunta si ve, empieza a ver, pero hace falta volverle a poner las manos encima otra vez y al final termina viendo. ¿Qué diferencia hay en estos dos casos? ¿Por qué un caso es así y por qué otro es de otra forma? Y aún podríamos ver otros, pero es suficiente con ver esto. En otro caso, Jesús escupió en el suelo, hizo barro y puso el barro sobre los ojos del ciego y le mandó que fuese a un estanque a lavarse. ¿Por qué en un caso actuaba de una forma y por qué en otro actuaba de otra? Bueno, tenemos la clave en el mismo texto que estamos leyendo. Notarás que hay diferencias. En el caso de Bartimeo, es Bartimeo el que tiene la iniciativa. Cuando estaba en el camino y supo que Jesús se acercaba, él no veía nada, pero escuchó las voces de la gente y preguntó: ¿qué ocurre? Jesús, el maestro de Galilea, viene. Y dice que empezó a dar gritos, gritaba, de tal manera que la gente le decía: cállate, hombre, cállate, porque estaba montando un escándalo espectacular entre una multitud y se oía. Y en lugar de callarse, dice que gritaba más todavía, hasta tal punto que Jesús pregunta, y entonces le dice que tráenmelo. Y entonces van a buscarlo y le traen a Bartimeo. Confía, el maestro te llama, y se lo llevan. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo es directo y claro: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y al instante recobró la vista. En este caso, ¿qué pasó? Notarás que el ciego no tiene ninguna iniciativa. Fueron otras personas las que dicen que le trajeron a Jesús. Dice: y le trajeron un ciego. Hubo gente que cogieron a este ciego, lo trajeron y lo pusieron delante de Jesús y le rogaban que lo tocase. O sea, en este caso el ciego no tuvo iniciativa. Vemos que no tenía la fe que tenía Bartimeo. Bartimeo estaba segurísimo de que si Jesús quería, lo sanaba. Este ciego ni se dice nada de él, son otros los que dice que le trajeron. Entonces, sabemos que para que un milagro ocurra, tiene que obrar también la fe del interesado. Porque dice la palabra de Dios que es imposible que nos acerquemos a Dios si no tenemos fe. Entonces, a veces la fe necesita ser un poquito alimentada. Necesitamos una pequeña ayuda. En este caso, el ritual que Jesús hace, de alguna forma, pues nosotros no vemos el interior, evidentemente, pero de alguna forma está provocando que este hombre esté dando pasitos de fe hacia el creer que Jesús me puede sanar. No puede ocurrir el milagro instantáneo como con Bartimeo, porque allí había fe, aquí no. Aquí le traen, este hombre parece que está así en modo impasible, pasando de todo. Entonces Jesús lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea. No tenemos todos los detalles. Pero ¿qué pasó en ese trayecto? ¿Qué pasó en el recorrido que Jesús le toma? Se lo llevó de la mano, lo llevaba cogido de la mano al ciego Jesús. Yo no me imagino a Jesús callado todo ese recorrido. Jesús le debía estar hablando, le debía estar diciendo cosas, ¿o no? La Escritura no nos da todos los detalles en todos los acontecimientos. La palabra de Dios nos lleva a una narración y nos dice cosas puntuales, pero a partir de ahí nosotros tenemos que pensar que ahí ocurrieron más cosas. Si tú has visto cuando un productor de cine hace una película basada en acontecimientos bíblicos,
ves que las películas tienen que aportar mucho más de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque en la narración bíblica hay muchas lagunas, porque no es una novela la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, cuando alguien quiere hacer una película de un pasaje de estos, tiene que preguntarse muchas cosas. Y dónde vivía, y cómo debía ser su familia, y a qué se debía dedicar, y qué debió ser lo que le llevó para que le trajeran a Jesús, y no sé qué, y no sé cuántos. Y hay que imaginar cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice todo. La Biblia va a dejarnos enseñanzas. Le cogió de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Jesús no hacía las cosas porque sí. Así que ahí había intención. Se lo llevó, un recorrido, debieron estar para salir de la ciudad hasta las afueras, 15, 20 minutos. En ese camino, ¿qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que Jesús le dijo? No sabemos. El caso es que después dice que, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. El ciego necesitaba el contacto, necesitaba una fórmula para que él pusiese su atención en lo que estaba ocurriendo, para que él empezase a activar su fe, a creer que Jesús podía sanarle. Y al final terminó viendo, al final se sanó. Recuerdo un pasaje en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 15, un milagro que Jesús también hizo con el pueblo de Israel. Recuerda que Israel estuvieron viviendo en el desierto durante 40 años y la vida en el desierto no era fácil. Uno de los principales problemas con los que se encontraron muchas veces era la falta de agua. Eran muchos y necesitaban agua. El ser humano necesita el agua para la vida, si no es imposible. Más de 3 días sin beber no puede sobrevivir. Entonces, en una ocasión llegaron a un lugar donde había agua, pero resulta que ese agua era amarga, no era potable. Y mira lo que pasó, Éxodo 15, 22 al 25. Vamos a leerlo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Notas? 3 días sin hallar agua. La poca que llevaban ya se les acabó, y el pueblo empezaba a estar angustiado. Tenían necesidad de agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Bueno, esta era una de las características principales de este pueblo, la murmuración. Pero bueno, eso ya no nos pasa ahora en la iglesia, ya no se murmura. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Bien, la pregunta es, ¿y para qué tenía que echar un árbol a las aguas? Para endulzar las aguas. Que sepamos, a día de hoy no hay ningún árbol que tenga las propiedades que si hay aguas no potables, tú eches el árbol a las aguas y se vuelvan potables. Evidentemente esto fue un milagro y Dios hace los milagros como Él quiere. Porque Él habla y los milagros ocurren. Más adelante ellos van a tener una fuente de agua ya estable y permanente que va a brotar de la roca que es Cristo. Pero en este momento no estaba todavía la roca. En este caso llegaron a este lugar que había aguas, pero eran amargas, no eran potables, eran venenosas, podríamos decir, eran tóxicas. ¿Por qué le dice esto? Bueno, recuerda, está tratando con un pueblo incrédulo. Es un pueblo que no tiene fe en Dios. Al más mínimo inconveniente,
vamos a morir todos. Pero ¿no habéis visto cómo Dios os ha sacado de Egipto? ¿No habéis visto cómo se abrió el mar rojo y nos libró del ejército de Faraón? Pero si es que solamente con ver todo eso tú ya ibas por el desierto tranquilo, Dios está con nosotros. Pero estos no, a la más mínima ya murmuraban, vamos a morir todos, para esto nos han sacado de Egipto, allí por lo menos comíamos, este Moisés, ¿quién se cree? Va a ser un genocida, va a matarnos a todos aquí en el desierto, siempre murmurando. Entonces Dios iba a hacer el milagro, pero el pueblo necesitaba una referencia visual para ver que realmente fue Dios quien hizo el milagro. Porque si Dios le dice a Moisés, ya pueden beber, el agua es potable, he hecho yo un milagro. Y Moisés dice, ya podéis beber, Dios ha hecho un milagro, y van y las prueban y dicen, es verdad, son dulces las aguas. ¿Qué crees? ¿Que hubiesen creído? ¿Y cómo que antes eran amargas y ahora son dulces? ¿Quién las había probado? Yo. Estás tonto, macho. Te habrías comido alguna hierba, tendrías la boca amarga tú, pero estas aguas son buenas, hombre. Vamos a beber. No, allí había algo, había un ritual. Moisés corta el árbol. Y allí que va Moisés con el hacha ahí, clac, 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 y todo el pueblo mirando. Ahora arroja el árbol a las aguas y ahora tira el árbol dentro de las aguas. Ahora las aguas son buenas. Y allí que va uno en las pruebas, ¿será verdad? Oye, es verdad, Dios ha hecho un milagro. ¿Entiendes? No todo el mundo es igual a la hora de creer. Por eso Dios nos deja referencias visuales para que nuestra fe se pueda sostener. ¿Por qué crees que necesitamos bautizarnos en agua? ¿Por qué crees que tenemos que compartir del pan y de la copa? Porque lo que hacemos es simplemente un ritual, no tiene poder en sí mismo. Porque tú bautices a una persona no es más salva o menos salva. Pero ella está haciendo algo que la está ayudando a entender lo que ha pasado espiritualmente y a la vez está dando testimonio a los demás para que vean. Porque los demás no ven lo que ha pasado en mi interior. Yo puedo decir, yo he creído, pero nadie ha visto que yo nací de nuevo. Pero cuando yo digo, quiero bautizarme, estoy dando testimonio. Y cuando soy sumergido en las aguas y cuando salgo de las aguas, he dicho, he muerto a una vida vieja y he resucitado a una vida nueva con Cristo. Y cuando tomamos el pan y partimos el pan en trocitos, eso no es el cuerpo de Jesús. Ahí no hay ningún poder especial, es lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos creyendo. Entonces, a veces, los hombres necesitan de referencias visuales para creer, que fue lo que ocurrió en estos dos milagros que antes hemos mencionado. La prueba está en que, en otra ocasión, Dios no necesitaba hacer todo este ritual, simplemente Él decía y el milagro ocurría. Pero a veces, dependiendo de quién es, por eso es interesante leer el pasaje donde ocurre esto y vemos todos estos detalles. Por un lado vemos la fe de Bartimeo, estaba el hombre convencido. Pero por otra parte vemos al otro ciego que no tiene la iniciativa, vemos que no hay una fe como la de Bartimeo. Entonces esto nos lleva nuevamente ahí a Marcos, capítulo 5, y volvemos a preguntarnos, entonces aquí, ¿por qué ocurrió esto? Mira, este hombre era un gadareno, era un gentil, estaba endemoniado por miles de demonios y la gente que vivían allí lo conocían y sabían de su estado y cuando ocurre este milagro, de alguna forma ellos tienen que ver que es Jesús quien le está liberando. Porque si no todo se habría quedado... ¿Y qué pasó? No sé. ¿Ya no están endemoniados? No. ¿Y por qué? No sé. Se habrán ido los demonios. O sea, la gente eran testigos de cómo Jesús estaba tratando con esto. No se hacía en secreto, se estaba haciendo en público. Y entonces los demonios le ruegan, déjanos que vayamos a los cerdos. Jesús le dice, podéis ir a los cerdos. Y los demonios van. Y entonces el mismo Señor hace que los cerdos se precipiten por un acantilado y todos se matan. Y todos mueren. ¿Y qué pasó a continuación? Que la gente tuvo miedo. Mira, leemos la reacción de la gente. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron
y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Si no hubiese pasado lo de los cerdos, esto no estaría pasando ahora. ¿Te das cuenta? Aquí hubo reacciones, porque ocurrió de esta forma, con los cerdos que se precipitaron, la gente reaccionó ante esto. Si no hubiese ocurrido así, no habría pasado esto. Al ocurrir de esta forma, los que apacentaron los cerdos tuvieron miedo, se fueron corriendo y lo iban explicando a todo el mundo y por todas las aldeas, por todos los lugares. Se lo iban contando a todos. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio cabal, y, dice, tuvieron miedo. ¿No te sorprende la reacción de la gente? ¿Tienen miedo de ver a este hombre sano? Antes no tenían miedo de verlo endemoniado. Vivía allí en los sepulcros, ya era conocido en la región. Era el loco de aquella zona. Sí, estaba allí, endemoniado. Y ahora que vienen, lo ven bien vestido, lo ven totalmente coherente, habla normal, se volvió una persona normal, está sano, y la gente tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Pero mira aún la reacción. Versículo 16 y 17, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Notas? Que la gente lo que cuentan es por lo que vieron. Sí, estaba poseído, pero le sacó los demonios y se metieron los demonios en los cerdos y los cerdos se mataron y tal. O sea, la intención de Jesús no era hacerle un favor a los demonios. Está bien, iros a los cerdos. No, era esa su intención. La intención de Jesús es que los testigos viesen lo que estaba ocurriendo, igual que en los milagros que hemos mencionado antes. Esa es la única explicación que tenemos aquí. No podemos inventarnos otra cosa porque no tenemos más detalles en la Escritura. A partir de ahí no podemos escribir libros, que si los espíritus son territoriales, que si también poseen a los animales, porque no sé qué. Estamos inventándonos porque la Biblia no lo dice. Nos ceñimos a la información que nos da el pasaje. Y el pasaje nos muestra esto. La gente, por lo que vieron, lo explicaron. Y mira el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Parece una cosa ilógica, ¿no? Si tú ves el poder de un hombre que puede echar fuera a los demonios, ha sanado a este que llevaba ahí no sé cuánto tiempo, llevaba endemoniado, le ha restablecido la vida, lo ha bendecido. Este hombre trae bendición, que se quede con nosotros. Pues no. Por favor, vete, no queremos que estés más tiempo aquí en nuestra región. Aunque eso nos pueda sorprender, aunque no tenían miedo del demonio y tenían miedo de Jesús, desde nuestra perspectiva como cristianos, lo entendemos. La gente no le tiene miedo al demonio, pero le tienen miedo a Jesús. O sea, tú vas a ver que la gente niegan que el demonio exista, por lo tanto no lo rechazan, pero sí rechazan a Jesús. ¿O es menos sorprendente cuando tú hablas con alguien y le hablas de el Dios que le ama tanto, que dio a Jesucristo para morir en la cruz por él, y le empiezas a explicar esto y hasta a veces se enfadan contigo y te miran mal y te dicen no quiero saber nada y tienen reacciones muy negativas? En cambio, al día siguiente el otro compañero de trabajo se le acerca y le habla del Reiki, le habla de las flores de Bach, le habla del poder de esto y de las constelaciones familiares y no sé qué. Oh, sí, cuenta, qué interesante, me interesa. A Satanás no lo rechazan, a Jesús sí. Entonces no te extrañe que los gadarenos no tuviesen miedo del demonio, del endemoniado que estaba por allí, pero cuando vieron el poder de Jesús, ya no querían que Jesús continuase allí y le dijeron, no, vete, no queremos que estés más en nuestra región. El endemoniado que estaba sano quería venirse con Jesús,
Pero Jesús le dijo, versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí tenemos otra afirmación para el argumento que estamos desarrollando. Lo que Jesús quiso dejar en este lugar fue un testimonio. Por eso lo de los cerdos, para que todos lo vieran, lo que sucedió, para que la gente hablasen de ello. Si hubiese ocurrido todo en secreto, se habría quedado todo como en una especie de anécdota, lo que ha pasado ahí. Pero al ocurrir de esta forma se creó una revuelta tremenda. La gente, lo hemos leído, los que cuidaban los cerdos se fueron y lo contaban por todas partes. La gente venía de todas las aldeas a ver qué había pasado. Hubo una reacción popular. Y además está esto, que el endemoniado, no vengas conmigo, tienes que dar testimonio aquí en tu tierra. Dale testimonio a tu familia, a tus amigos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Te das cuenta? Ese es el propósito. El propósito de Dios no es montar espectáculos, no es, mira, esto de los cerdos va a quedar muy bonito, ya verás cuando se precipiten y tal. No, o sea, Dios no tiene intención en esas cosas. ¿Sabes que movimientos pro animales critican a Jesús por esto? ¿Lo sabías eso? Defensores de los animales. Sí, hoy en día es un tema muy sensible. La gente que hoy en día se defienden los animales, o sea, se hacen campañas para que los mataderos pues no sacrifiquen a los animales de esta forma. Hoy en día se le dan más derechos a los animales que, por ejemplo, a los bebés que están en el vientre de sus mamás. A un bebé se le puede asesinar de cualquier manera, como se quiera, pero a un animal, cuidado, ni tocarlo, o sea, son sagrados y tal. Entonces estos movimientos pro animales critican esto. No, es que Jesús, un insensible, provocó que todos los cerdos aquellos se endemoniaran y se precipitaron y se mataron y no sé qué. Entonces lo critican. Pero evidentemente, bueno, vosotros mismos, la lógica nos lleva, ¿no?, a pensar. Rosario dice, pero ¿para qué tenían esos cerdos ahí? ¿Para matarlos? Y comérselos, claro. O sea, los cerdos iban a morir sí o sí. Es por eso que los árabes no comen cerdo, ¿no? Los árabes siguen la costumbre igual que los judíos, porque los árabes vienen de Ismael, que era hijo de Abraham. Los judíos vienen de Isaac, que era hijo de Abraham. Entonces, la ley, lo que ellos aprendieron es que Dios constituyó animales impuros, pero era por motivos sanitarios, no por causas espirituales. Cuando Dios dijo, no comáis, y tú en Levítico tienes la lista de todos los animales prohibidos. Principalmente son animales o carroñeros o animales que, por sus hábitos de alimentación y todo, son fuentes de posibles contagios. Y lo que Dios está haciendo es preservar a su pueblo de enfermedades. El cerdo es un animal que transmite muchas enfermedades, pero hoy en día es seguro. ¿Por qué? Porque todo el cerdo que nosotros comemos ha pasado todos los trámites sanitarios. O sea, en todas las granjas se analizan todas las carnes, todos los cerdos se vacunan, están tratados. Incluso los cerdos salvajes, los jabalíes, cuando son cazados, para poder consumir esa carne, está obligado el cazador a analizar la carne. Tienen que analizarla. Llevan un pedazo de carne al laboratorio, lo analizan para asegurarse que está libre de enfermedad. ¿Por qué? Porque es una fuente de enfermedades muy fácil que el cerdo contagie. Entendemos que en el antiguo Israel, en el desierto y en los entornos y eso, pues evidentemente ahí no había ningún tipo de control
Y una peste porcina, cualquier enfermedad, cualquier virus, podría haber causado una mortandad tremenda en Israel. Entonces, por eso Dios les decía, no comáis de esto, de esto, de esto, de esto, pero no solo eso, les daba instrucciones de todo. Por ejemplo, siempre que había contacto con sangre, la persona quedaba impura y tenía que guardar cuarentena, tenía que lavarse, purificarse. ¿Por qué? Porque a través de la sangre se pueden contagiar enfermedades. Los virus van a través de la sangre. Entonces, Dios preservaba a su pueblo de las enfermedades. Incluso les dio instrucciones de cómo tenían que hacer sus necesidades fisiológicas. Dios le tuvo que decir, cuando tengáis que deponer vuestras las heces, tenéis que coger una estaca, tenéis que iros fuera del campamento, tenéis que hacer un agujero en el suelo, ahí hacéis vuestras necesidades y después lo enterráis. Tú fíjate que Dios tenía que enseñarle eso a su pueblo, que por propia iniciativa no salía de ellos. Ahora imagínate un campamento con más de 2 millones de personas haciendo sus necesidades allí como les parecía a ellos. Cualquiera salía a pasear. Cualquiera salía a pasear por el campamento. Y eso era una fuente de infecciones tremenda. Entonces Dios preservaba a su pueblo, quería un pueblo sano, y por eso Dios les daba las instrucciones, higiene, todo. De hecho, sí. A los chinos darle una copia del Antiguo Testamento. Neftalí dice que a los chinos hay que darles una copia del Antiguo Testamento, pues se lo comen todo, ¿no? En los mercados esos como el de Wuhan, que dicen que salió el coronavirus ahí, se lo comen todo. Bueno. Entonces, Dios busca un pueblo sano y por eso da instrucciones. En este caso, cuando Dios trata con Pedro, Pedro como judío era celoso de guardar todas estas cosas, y entonces Dios le muestra en una visión, Cristo le muestra un gran lienzo lleno de todos los animales impuros, todos los que la ley prohibía que se comiesen. Y entonces Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se escandaliza. Y dice, no, Señor, le dice a Dios, no, Señor, nunca me contaminé comiendo ninguno de estos animales. Y el Señor, ¿qué le dice? No llames tú inmundo lo que yo santifiqué, lo que yo purifiqué. Por eso Dios le dijo, mata y come. Dios está apuntando a otro tema, porque Pedro tenía que tratar con Cornelio, un romano, un soldado romano, que creía, pero tenía la necesidad que alguien le instruyese en la verdad y en la escritura y todo. Y entonces Dios quiere enviar a Pedro para la casa de Cornelio, pero Cornelio era un gentil, y Pedro no iba a entrar en la casa de un gentil porque se contaminaba. Todo buen judío no entraba en contacto con gentiles. Si un judío tenía que entablar contacto con un gentil, quedaba contaminado. Y por eso Dios le dice, no llames tú impuro lo que yo santifiqué. Y entonces le dio instrucciones. Ves a tal ciudad, vas a la casa de este hombre, de Cornelio, y Pedro lo entendió y cambió su actitud. Entonces, no es porque los cerdos tuviesen ningún problema o porque fuesen aquí poseídos o algo así parecido. En cuanto a esas críticas de Jesús hacia Jesús por este tema de los defensores de los animales, te puedo asegurar que el mayor defensor de los animales es Dios, porque los animales son suyos, le pertenecen a Él. El mismo Jesús enseñó sobre esto, y en Mateo 10, versículo 29, dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, un pajarillo no vale nada. Los vendían en los mercados aquí de estos que se hacían en las calles, los vendían por nada, miseria. Te podías comprar los pajarillos que quisieras. El valor de un pajarillo es nulo. Pero os digo, dice Jesús, que ni un solo pajarillo cae sin que Dios lo tenga en cuenta. Porque son suyos, es de su creación.
Y en el mundo hay muerte y los animales mueren no porque Dios lo haya dispuesto así, sino porque el hombre, que era el encargado de gobernar ese mundo y el reino animal, introdujo el pecado en el mundo. Y con el pecado vino la muerte, y la muerte afectó a todos, a los hombres y a los animales. Entonces los animales también mueren. Pero no es porque a Dios no le importe. Hasta la muerte de un pajarillo a Dios le importa. Entonces, la hipocresía de estos movimientos ecologistas y de estos movimientos defensores de los animales es eso, esa hipocresía. Porque después hay otras actuaciones y otras cosas. Es como lo que se ha hablado a veces, ¿no? Que tú puedes reconocer organizaciones como Greenpeace, que dices, hombre, Greenpeace está muy bien porque defienden, van y persiguen a los petroleros y les estorban, se ponen delante con su barco para que los petroleros no puedan actuar y tal. Pero el barco que lleva Greenpeace quema un montón de miles de toneladas de petróleo. ¿No te parece una paradoja? Se van a protestar contra los que producen el petróleo y ellos llevan un vehículo que consume un montón de petróleo. Y a día de hoy, que yo sepa, todavía no tienen un barco eléctrico, que ya se podía, pero igual es muy caro y entonces pues prefieren llevar uno de gasoil. Bueno, ese es el mundo en el que estamos. Todo tema tiene que ser tratado según las Escrituras, y las posesiones demoníacas también, el mundo de las tinieblas también. No se puede basar en experiencias personales, no se puede tener, bueno, es que yo creo que es así, mi propia opinión, no sirve, como en ningún otro tema. Todos los temas en la Escritura tienen que ser tratados desde la rigurosa perspectiva de la Escritura. Dios nos enseña en su palabra cómo tienen que ser las cosas y nosotros tenemos que creer y tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios, sin añadir ni quitar nada. La autoridad es la Biblia, no es la experiencia que cada uno pueda tener. El mundo espiritual está fuera de nuestro control. No sabemos todo, no lo vemos, no tenemos conocimiento. Entonces el mundo espiritual nos puede engañar, puede tratar con nosotros de formas distintas. Nosotros necesitamos una dependencia total y absoluta de la palabra de Dios, porque si alguien conoce todo es Dios, y Él sabe todo del mundo de los espíritus, del mundo del espiritual, de todo. Entonces tenemos que ceñirnos a lo que el Señor nos dice. En todos estos pasajes que estamos viendo podemos establecer patrones, leyes. Una de ellas es la que ya mencionamos. Parece ser que la meta de los demonios es someter a las personas, pero no las pueden someter así a voluntad, sino que es la propia persona la que tiene que hacer algo que permita que la posesión ocurra. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento en el que aparece un espíritu por ahí, y puede ser un pasaje así curioso que merece ser estudiado. Hablo de Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 18. Ahí habla de un espíritu que atormentaba a Saúl. Vamos a leerlo. Primer libro de Samuel 18, vamos a leer el 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de su casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. No, espera, antes de analizar empieza la historia un poquito más atrás, después continuamos por pero un poquito más atrás, en el 16, 14 y 15, ahí es donde comienza esto del espíritu. Aquí dice la causa, ¿por qué ocurre esto? Dice, porque el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová, de Dios, te atormenta. Bien, mira, primer libro de Samuel 16, he leído el 14 y 15. Cosas que dice ahí el pasaje.
¿Cuándo el espíritu del demonio empieza a atormentar a Saúl? Cuando el Espíritu Santo se va. Antes no. Recuerda, si el Espíritu de Dios mora en tu vida, el Espíritu de Dios no va a permitir que un demonio entre ahí a compartir morada. Es algo de pura lógica. La gran mayoría de maestros y estudiosos de la Biblia dicen esto, esta enseñanza. Y no hay ningún argumento ni ninguna parte en la Escritura para afirmar de que, bueno, no posee tu espíritu, pero posee tu cuerpo. ¿En base a qué? O sea, no hay nada de eso. Ya comenzamos esta serie estudiando que leímos ahí pasajes en los que dice que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu son posesión de Dios. Entonces el diablo no puede poseer. Ahora bien, aquí una pregunta. Cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Atormentar. Si yo os pregunto, ¿Saúl estaba poseído? ¿Qué diríais? Es un espíritu malo, es un espíritu maligno, es un demonio. ¿Os acordáis que el otro día leíamos en el griego un pasaje? Porque en uno de estos libros de liberación, uno decía que hay diferentes tipos de influencias demoníacas en la persona. Uno era la posesión, el otro era el atormentar, pero estuvimos viendo el caso de aquella niña que estaba siendo atormentada por un demonio. Y Jesús vino, la liberó y dice que el demonio salió de ella. Entonces, en base a este texto, algunos dicen, ¿ves? Ser atormentado por un demonio también es un caso de posesión, pero distinto a cuando en otro pasaje dice que estaba poseída. Pero nosotros profundizamos en las Escrituras, estudiamos, y vimos, por ejemplo, cuando la palabra de Dios habla de un poseído, utiliza una palabra griega, daimonitzomai, del demonio, daimon, itzomai, o sea, estar poseído. Daimonitzomai. Cuando leímos en el pasaje de Mateo 15, 22, que esta niña estaba atormentada por un demonio, miramos en el original qué palabra es la que dice en el original sobre atormentada. Y la palabra era daimonitzomai. Entonces lo que está diciendo el pasaje es que la niña estaba poseída por un demonio. El traductor es el que de pronto, porque en la retórica de la narrativa del pasaje, decir endemoniada o poseída no encajaba bien porque se caía en redundancias, etc. Entonces el traductor opta por utilizar otra palabra, atormentar. Pero no es que sea un caso distinto, la palabra griega es la misma. Ahora bien, estamos ahora con el caso de Samuel, perdón, de Saúl en primer libro de Samuel 16. Y dice que había un espíritu inmundo que le atormentaba. La pregunta es esta: ¿estaba poseído Saúl? ¿Qué palabra utiliza? En griego. ¿Dónde se lo digo? Primero, ¿qué palabra ponéis? Bueno, no es griego, es hebreo. Ahí eso. ¿Y la Ahora estamos en hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. ¿La equivalencia? Pero, ¿ves? Tenéis la actitud correcta. O sea, no sabemos qué responder si no conocemos más. ¿Qué palabra es? ¿La palabra original? ¿A qué se refiere? Esa es la actitud. Pero eso no es lo que hacen muchos maestros. Muchos maestros leen y sacan sus deducciones y sus conclusiones. Algunos dirán estaba endemoniado, otros dirán no estaba endemoniado, otros dirán el atormentar es otra fórmula que Satanás usa porque no sé qué, y sacan sus deducciones, pero eso no se hace así. Hay que estudiar, hay que profundizar, hay que ver. Lo primero que se hace es eso. ¿Cuál es la palabra hebrea? ¿Qué es lo que quiere decir por atormentar en ese pasaje? Bien, la palabra hebrea aquí es Baat, B-A-A-T, B-A-A-T, Baat, que significa literalmente atemorizar, aterrar, espantar, intimidar. Entonces no habla de posesión. Dice que un espíritu inmundo venía, un espíritu malo venía
y lo estaba afligiendo, lo atemorizaba, lo intimidaba, lo espantaba, estaba ahí influenciando negativamente en la vida de Saúl. Saúl dice que entonces buscaba a David para que David cantase, que es el otro pasaje que estábamos leyendo más adelante, en el capítulo 18. Entonces ocurría algo, cuando David cantaba con su arpa, curiosamente dice que el espíritu malo se iba. David alababa a Dios y el espíritu maligno huía. Un espíritu del diablo no se encuentra a gusto en medio de las alabanzas del pueblo de Dios. Le suena mal, no lo puede soportar. El diablo no puede soportar a los cristianos alabando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque él quiere la adoración para sí mismo. Entonces no soporta que se adore a Dios. Él quiere que le adoren a él. Entonces, ahí estábamos leyendo antes, volvemos, capítulo 18, versículo 10 y 11. Ahora fijaos bien en la lectura porque os voy a preguntar si ha cambiado algo aquí. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y la arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Este David era esquivando las lanzas. Te recuerdo que Saúl era un hombre fuerte, fornido, era rey de Israel. Cuando fue escogido como rey, la gente valoraba al rey porque era un hombre atlético, fuerte. Se había metido en cientos de batallas. O sea que cuando él lanzaba la lanza, la lanzaba. Pero no pudo enclavar a David en la pared. Ahora pregunto, ¿ha cambiado algo la situación con lo del espíritu malo del capítulo 16 al 18? Lo tomó. Hay varios detalles. Ya no utiliza la palabra atormentar, que como antes hemos dicho, ba'at, significa atemorizar, aterrar, espantar, intimidar. Aquí utiliza ya otra expresión, le tomó. Si tú buscas en el original o lees otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: el espíritu maligno se apoderó de él. De hecho, casi todas las versiones, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, etc., casi todas usan esta expresión, se apoderó de él. Y además otro detalle, desvariaba. En otras versiones dice, entró en trance, manifestaba locura, síntomas de una posesión. Otro detalle, antes cuando David tocaba el arpa, el espíritu huía. En este caso, no huye. Lo que hace Saúl es que intenta matar a David. David estaba tocando. ¿Sí? Lo hemos leído. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano y la arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Entonces todos estos detalles nos indican a que posiblemente, casi con toda seguridad, Saúl estaba poseído por un espíritu maligno. Esa podría ser la conclusión. Y además, solo tienes que ver también lo que pasó a continuación, el fruto de su vida. Saúl le preguntaba a Dios, Dios no le escuchaba, no le respondía. Entonces Saúl iba y consultaba con los hechiceros, se fue a consultar a la hechicera de Endor, una bruja. Y la bruja le dio información, vio espíritus, cosas, no sé qué. ¿Y cómo terminó Saúl sus días? Se suicidó. Se echó sobre su propia espada y se mató, se quitó la vida. Todo síntomas o señales de una posible posesión. Querer matar a David, el hecho de todo lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Hay que decir que no todas las posesiones son iguales, evidentemente, aunque algunas tienen cosas en común. Por ejemplo, la violencia es algo que parece que concuerda en común, actos violentos, la locura,
eso de entrar así como en trance, entrar, desvariar, dice ahí, el endemoniado gadareno, todos estos poseídos, les ocurría estas cosas. Aunque repito, puede haber posesiones distintas. No todas las posesiones son iguales. Tenemos un hecho peculiar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Tenemos la posesión de una mujer. Vamos a leerlo, Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Te puedes imaginar la escena? O sea, Pablo y los demás creyentes por la calle, y la poseída detrás de ellos pegando voces, a grito pelado ahí. Estos son siervos del Dios Altísimo y tal. Toda la gente, pues claro, mirando, ¿no? Y dice, y esto lo hacía por muchos días. O sea, cada día la misma historia. Salía Pablo con los creyentes, vamos a la reunión de oración, y allí tenían pegada detrás a la muchacha poseída, pegándoles gritos todo el recorrido. Al final Pablo se cansó, dijo, esto ya... Dice, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí en este pasaje aprendemos varias cosas y nos surgen algunas preguntas. Una pregunta, ¿puede entonces Satanás adivinar el futuro? Porque esta muchacha dice que tenía un espíritu de adivinación y esto era una esclava y esto le producía gran ganancia a sus amos. Que, visto lo que ocurrió, cuando la muchacha vuelve sana a sus amos, les dio un disgusto, porque ya no podía adivinar. Entonces los amos se enfadaron, denunciaron a Pablo, a los creyentes, por el mal que les había hecho. ¡Qué mal! Si ha sanado a una persona, la ha liberado. Esa es la visión del ser humano, fíjate, ¿no? ¿Puede Satanás entonces adivinar el futuro? No. Bueno, pues entonces, ¿qué pasaba aquí? Que sí. Parece que habéis estado en otros estudios. Satanás no es omnisciente, evidentemente. Satanás no sabe lo que va a pasar. Dios sí. Dios conoce los tiempos, Dios conoce todas las cosas. Ahora bien, Satanás, recuerda, es padre de mentira, es mentiroso. Y Satanás manipula, engaña. Satanás, como antes hemos dicho, está en una esfera espiritual que nosotros desconocemos. Entonces Satanás puede, evidentemente, engañarnos con muchísima facilidad, pero con mucha facilidad. Mira, si yo conozco cosas que tú no conoces, yo puedo pretender estar adivinando algo, pero no estoy adivinando, simplemente es que yo sé algo que tú no sabes. Y yo a veces os he puesto ejemplos. Si yo estoy aquí con el móvil y me mandan un mensaje, que eso ha ocurrido aquí. Una vez ocurrió, estábamos así como en un estudio como ahora. Y yo tenía, así como tengo ahora la tablet, yo no estoy mirando los mensajes, pero si me llega un mensaje, me aparece una notificación ahí arriba, y si yo me fijo, pues puedo ver la notificación. Y justo ese día, no sé en qué momento estábamos de la reunión, pero estábamos ahí, creo que estábamos empezando y tal, y Yeuris, no sé por qué, porque no se suele hacer, pero mandó un mensaje diciendo, pastor, no sé si es que tenía, no recuerdo, pero el caso es que escribe un mensaje, pastor, llego un poco tarde, pero ya estoy a punto de llegar. Me llegó ahí el mensaje, yo lo vi. Entonces estábamos aquí hablando y de pronto se oyó la puerta, se oyó la puerta. Y yo estaba así hablando y tal como hablaba, dije, bueno, y ahora que ya parece que Yeuris está llegando, y entonces al aparecer Yeuris por la puerta, varios hermanos dijeron, ¡hala! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que era Yeuris? Uno por ahí, no sé si el Benito, decía, eso es por la manera de andar, no sé qué. Sí, no, claro, yo estoy ahí analizando el ruido de la puerta y según el ruido, yo estoy ya sé quién entra. Yo sabía algo que los demás no sabían.
Entonces yo lo dije así como bromeando, ni pretendía estar adivinando. Pero Satanás, que está en esa esfera, puede inventarse lo que quiera para adivinar. La prueba está que no conoce el futuro, en que, por ejemplo, el día y la hora de la venida de Jesús no la sabe nadie, ni Satanás tampoco, ni los ángeles de los cielos. Satanás sabe cosas dentro de su campo de conocimiento, pero no es porque adivine el futuro. Y además puede provocar acontecimientos. Si yo digo, voy a decir algo positivo, porque siempre pongo el ejemplo de lo negativo y algunos se quedan preocupados después. Lo negativo podría ser decir, voy a predecir que mañana se le quema el coche a Juan. Y yo voy mañana y le pego fuego sin que nadie me vea. No, pero no lo vamos a hacer en negativo, vamos a hacerlo en positivo. Yo predijo, mañana a Juan le va a llegar un dinero inesperado, algo que no se espera. Y mañana está Juan ahí en su casa y de pronto pasa por allí y ve que debajo de la puerta le han metido un sobre. Y mira, ahí hay dinero. Y lo comparte con ECUP. Ayer el pastor profetizó que me iba a llegar un dinero y efectivamente me ha llegado. Claro, he ido yo y se lo he metido debajo de la puerta. Eso no es adivinar nada. Eso es que tú prevés hacer algo. Imagínate con la vida de Job. Satanás podía haber predicho ahí un montón de cosas, porque Dios le da libertad al demonio. Puedes hacer lo que quieras con él, pero no le puedes quitar la vida. A partir de ahí te doy libertad para que le oprimas. Entonces Satanás podía haber predicho, mañana a esta hora se derrumbará el techo y tus hijos y tus siervos morirán. Y después va y ocurre. ¡Wow! El adivino que dijo eso, un fenómeno. A partir de ese día tiene una clientela fija. Que eso es lo que busca Satanás, engañar a la gente para desviarlos de la verdad a la mentira. Pero no adivinó nada, simplemente él preveía hacer algo y lo hizo. Y entonces no es que Satanás tenga la capacidad de adivinar. Esta jovencita, esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, el espíritu la manipulaba de esta manera y la gente llegaba allí y solo tienes que ver que en el mundo toda esta industria de la adivinación, todo esto de echar las cartas, de la bola de cristal, el tarot, la quiromancia, o sea, leer las manos, etcétera, etcétera, es todo. El que se cree eso no se da cuenta cómo le manipulan, porque yo alguna vez hace tiempo, aquello que pones algún canal de televisión y está la adivina de turno y dice, me voy a quedar a mirar un poco a ver qué. Y oyes a la gente que llaman y oyes cómo ellos les habla y todo, y le dices, pero les está tomando el pelo, ¿de qué manera? Y la gente se lo cree así. O sea, tú pones un poco de atención y te das cuenta cómo les manipula. Y cómo se equivoca, porque esa es otra. Porque se va equivocando todo el rato. Yo veo en las cartas, veo que tú estás ahora en una relación y de pronto la otra le dice, no, ahora no tengo ninguna relación. Ah, no, pero es que lo estoy viendo porque dentro se está equivocando, pero lo intenta arreglar y la otra está allí como una tonta creyéndoselo todo y pagando dinero encima. La gente se lo traga todo y estás ahí. Y después va preguntándole cosas de las que ella va sacando deducciones y en base a las preguntas que hizo y las deducciones que sacó, supuestamente le está adivinando. Y la otra, oh, sí, es verdad, ¿cómo lo has sabido? Pues si se lo acabas de decir tú hace un rato. O sea que hay más mentira en todo eso que espíritus de verdad que estén ahí obrando. Que los hay, pero no siempre. La mayoría de veces son simplemente un montón de engañadores que lo único que quieren es sacar el dinero a la gente. Y la gente se lo cree. Ahí en el Parque Central, en Tarragona, ahora no sé, no solemos ir mucho, antes íbamos a comprar ahí al supermercado, que estaba el Eroski, estaba más grande, pero... Y una vez al año, 2 veces, no sé, cada cuánto tiempo montaban un encuentro de estos de adivinos y de tarotistas y todo, y ponían ahí un montón de... Cada uno se ponía allí con una mesa, uno echaba las cartas, el otro tenía los pozos del café, el otro leía las manos, el otro... Cada uno tenía... Pero lo sorprendente es que todos tenían cola de gente, todos hay una cola de gente esperando para sentarse y que me adivinen el futuro y a pagar dinero.
Bueno, ese es el mundo en el que estamos. Otra cosa en este pasaje que aprendemos es que también reconoce a los siervos de Dios, el espíritu inmundo. ¿Te has dado cuenta? Los espíritus, cuando veían a Jesús, salían a su encuentro y clamaban: tú eres el Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? No nos atormentes. De alguna forma, diciendo, hay un pasaje que dice, no, el que antes estábamos, no nos envíes al abismo. O sea, como diciendo los espíritus, aún no es nuestra hora. Ellos saben que un día irán al abismo. De hecho, cuando en Apocalipsis lleguemos a esa parte, estudiaremos que hoy hay un lugar que se llama abismo, en el que hay espíritus demoníacos encarcelados. Dios los tiene ahí sin poder operar, reservados para un día. Y en un momento determinado, en uno de los juicios de Apocalipsis, se van a liberar esos espíritus malignos y van a salir y van a atormentar al mundo. Entonces estos espíritus le decían a Jesús, no nos envíes al abismo. O sea, y en este caso también reconocen a Pablo y a los demás creyentes. Vosotros sois hijos del Dios Altísimo, clamaban ahí, ¿verdad? Bueno. Y la última cosa y más importante de todas, ¿cómo se echa fuera un espíritu inmundo? Pues tal como dice la Biblia. ¿Qué hizo Pablo? Pablo no fue al espíritu, se volvió, fíjate como dice ahí, versículo 18. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Punto. O sea, Pablo no se vuelve y le dice, tú sabes quién soy yo soy Pablo, ¿cómo te llamas? No hizo nada de eso Pablo. Pablo se volvió y solo dijo una frase, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Eso es lo que la Biblia enseña para que tú y yo podamos tratar con un endemoniado. Nada más que eso. No hay rituales, no hay elementos simbólicos, no que vayas cargado con agua bendita para echársela al endemoniado, no hace falta que lo mojes, ni crucifijos ahí, nada. O sea, la Biblia enseña que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Cristo en la cruz venció, ¿recuerdas que lo estudiamos un día? Que en ese momento Cristo sometió bajo sus pies a todos principados y potestades, a todos los poderes. Entonces, en el nombre de Jesús, los demonios salen. Pero en el nombre de Jesús, no en mi nombre, ni en el de Pablo, ni... Pablo tenía autoridad como apóstol, tenía un conocimiento, pero no tenía autoridad para echar fuera demonios. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Ni siquiera los ángeles, ni el arcángel Miguel, porque en una pelea que cuenta Judas en su carta, disputando por el cuerpo de Moisés, Miguel, que es el arcángel, el ángel principal, le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda. O sea, ni siquiera él en su nombre. Dios es el que tiene la autoridad, porque Él es el dueño, el creador. Y en el nombre de Jesús es que los demonios salen. Bueno, terminamos aquí, se nos ha hecho la hora. Así que, queridos hermanos del Facebook, un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide, os bendiga, y si Dios nos permite, nos da la fuerza y es su voluntad, mañana miércoles a las 8 de la tarde volveremos a tener un estudio bíblico. Los demás nos quedamos y vamos a orar un ratito. Somos poquitos, así que estaremos un ratito orando. Un abrazo a los de Facebook, nos despedimos de ellos. Hasta mañana si Dios quiere.